Bienvenidas a Frecuencia Soberana, el podcast que te guiará a dominar el arte de transformar tu vida a través del poder de tu voz, convirtiendo tus palabras en el puente hacia la versión más exitosa y auténtica de vos misma. Mi nombre es Dalila Roquia y estoy aquí para que aprendamos juntas cómo tu voz puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar la realidad que deseas. Unite a esta frecuencia de mujeres soberanas, conscientes y empoderadas, listas a reconocer su mensaje único y mostrarlo con soberanía al mundo. Allá vamos. Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos a aquellos hombres que también forman parte de esta bella comunidad de almas soberanas, conscientes y empoderadas que están dispuestas a hacer de su voz un puente hacia la versión más exitosa y auténtica. Hoy les traje un tema un poco, en el cual ya les pido de entrada apertura, porque es un tema que me encantaría profundizarlo. Y cuando profundizamos y salimos de lo que comúnmente nos dicen, pueden aparecer cierta incomodidad creo que es clave y puntual para nuestro aprendizaje, ¿no? Abrirse a la incomodidad. Como decimos, bienvenido sea la incomodidad porque es ahí en donde estamos aprendiendo. Lo que les traje para hoy es hablar de un tema que es justamente uno de los miedos más grandes, ¿sí? Un miedo que, digamos, como que lleva la delantera de los miedos, ¿sí? Y es justamente el miedo al rechazo. Por eso lo que les traje hoy es este podcast que lo llamé Lo que se esconde detrás del miedo al rechazo, ¿no? Y reconocer qué lo activa para comenzar a gestionarlo con conciencia. Todo miedo es una emoción. Las emociones duran 90 segundos. Lo otro que viene después de esos 90 segundos es una elección. Y por eso decimos que es ya un estado de ánimo. ¿Bien? Hoy vamos a hablar de un miedo, como les decía, que lleva la cabecera en la lista de lo que más le teme el ser humano, ¿no? En el podcast de hoy, mi propósito está puesto en que descubramos lo que se esconde detrás de este gran miedo. Y son dos cosas puntuales acá. Una es un mecanismo primitivo y dos, les guste o no, que es aquí la parte en donde quizás los puede incomodar, lealtades familiares o invisibles, ¿sí? El hecho de que podamos comenzar a ponerle conciencia a esto nos va a acompañar a liberar la carga que implica sentir este miedo y nos resituará en algún punto, ¿no? En una posición de protagonista y soberana de nuestras elecciones. Ese es un poco el objetivo de hoy. Tomar conciencia, llevarlo a la conciencia, empezar a poner un poco esto de nombre y apellido a las cosas, profundizarlas, saber de dónde vienen, desde dónde las estamos activando y ya tener en cuenta que las estamos activando desde dos puntos. Uno, que es un mecanismo primitivo y otro que tiene que ver con lealtades familiares. Esto es lo que activa este gran miedo, ¿sí? Para arrancar y adentrarnos, me encantaría poder llevarlas a sus recuerdos, ¿no? Y para eso quiero que vayan a su, casi vamos a decir más que nada, segundo septenio. ¿Qué es el septenio? Son ciclos de 7 que va pasando la persona, en donde va teniendo cambios psíquicos, físicos, emocionales. El segundo septenio corresponde a la edad de 7 a 14 años, ¿sí? Entonces me gustaría que recuerdes, por ejemplo, ese acto del colegio que te tocó leer al frente de tus compañeros o tu primera actuación para algún acto escolar, tu primer examen oral o simplemente hablar frente a un grupo de personas. ¿Qué sentiste? Esa es mi pregunta.
quiero que el recuerdo te lleve a conectar con lo que sentías. Seguramente nervios, inseguridad, palpitaciones, miedo a olvidarte la letra, confundirte o directamente a que nadie le interese lo que estabas haciendo allí. Bueno, justamente te llevo a este recuerdo porque ahí es en donde se comenzó a sellar el miedo al rechazo, por así decirlo. O más que sellar, lo empezamos como a conocer, ¿no? Lo empezamos a registrar en nuestro cuerpo, en nuestro campo emocional, físico. Bien, entonces es a partir de nuestro segundo septenio, como les decía, que es en donde vamos a comenzar a percibirlo más. ¿Por qué? Porque es a través de esta etapa de nuestra vida que salimos al mundo, ¿no? Salimos al mundo en la escuela, la religión. Entonces, es en donde comenzamos a salir y esto implica que nos vean y nos escuchen. Y no hay nada que te deje más desnudo ante el mundo que hablar, ¿no? La voz es lo que más nos desnuda ante el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un estado de vulnerabilidad. Esto no significa que ustedes lo tengan consciente, por eso justamente hago este podcast, porque muchas de las cosas que yo les voy a compartir hoy acá son inconscientes, ¿sí? Pero por eso decimos, vamos profundo a esa sombra inconsciente y sacarlo a la luz, llevarlo a la conciencia, nos va a dar la posibilidad de comenzar a elegir. Bien, como les decía, entonces es a partir de nuestro segundo septenio aproximadamente en donde vamos a comenzar a salir al mundo. Y esto implica que nos vean y nos escuchen. Y no hay nada que te deje más desnudo ante el mundo que hablar, ¿sí? La voz es lo que más nos desnuda ante los demás. ¿Por qué? Porque justamente desencadena o activa la vulnerabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque es a través de lo que decimos y cómo lo decimos y demostrarnos que nos vamos definiendo. Y eso, en lo que nos vamos definiendo, tiene mucho que ver en cómo me ven y escuchan y por lo tanto, qué dicen los demás de mí. Y esto es clave para el ser humano, que lo que tengan para decir sea algo bueno, aceptable, amoroso o amigable, ¿no? Todos queremos que lo que piensen de nosotros sea algo bueno, ¿no? Entonces, pónganse a pensar que en ese segundo septenio, cuando ya salimos al mundo, por así decirlo, salimos de casa y nos encontramos en la edad escolar, en la escuela, en la religión, en los grupos de amigos, bueno, obviamente que ahí salimos al mundo y estamos muy... ¿Desde qué lugar salimos, digamos? Desde cómo nos ven y qué escuchan de nosotros. Y eso que ven y escuchan para nosotros es crucial, porque lo que queremos que suceda es que nos acepten, que nos quieran, ¿no? Es por eso que es aquí en donde empieza, como decirlo, ¿no? A grosso modo, el sentido de pertenencia. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto de hablar en público con el miedo al rechazo? ¿Qué tendrá que ver? O sea, ustedes en este momento seguramente están ordenando la información y me parece bien, porque ese es un poco el sentido de todo esto, que ordenemos. Pero a ver, se los traigo en una pregunta, ¿no? Si yo en este momento les preguntara cuál es el mayor miedo que tiene todo ser humano, la mayoría me diría que es la muerte. Porque esta pregunta la hago en mis talleres, en mis seminarios, cuando tengo sesiones personalizadas, hago esta pregunta porque hablamos mucho de este miedo al rechazo, porque es una de las emociones que más anula nuestra expresión. Y la mayoría me trae que siente que el mayor miedo o a lo que más le teme el humano es a la muerte. Bueno, pero les aclaro que no. La muerte está en segundo puesto. El primer miedo justamente es el miedo a hacer el ridículo y que eso implique que me rechacen y por lo tanto quedarme solo. Es más, muchas veces lo traemos en nuestra conversación. Decimos cosas como, por ejemplo, no, yo antes de hacer el ridículo me muero.
o me muero si no funciona, entre otras. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Yo prefiero morir antes de ser rechazado. Yo prefiero morir antes de hacer el ridículo y que eso implique justamente que no me quieran, no agradar y que por lo tanto eso desencadene el que nos saquen, ¿no? Que nos desplacen de la manada, ¿no? Y charán, charán, ¿no? Ahí está, que te desplacen de la manada, del grupo de pertenencia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se activa cada vez que abro la boca para hablar en público o para expresar lo que siento? Para expresar lo que siento ante un grupo de amigos o el grupo familiar. Es el mecanismo de supervivencia. Es un mecanismo muy primitivo que se activa cuando nuestro cerebro percibe la amenaza. ¿Y qué amenaza más grande que la de sentirse rechazado, desplazado y no querido? Esto viene de la época de las cavernas, esto es muy primitivo y este mecanismo se activa desde el cerebro reptiliano. Cuando una vez había leído que las familias se empezaron como a conformar en sentido de familia, en la época primitiva, en donde se hacían fogatas y todos estaban en círculos alrededor de la fogata. Eso era familia, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estaban a salvo alrededor del fuego. Ahora, ¿qué pasaba si te desplazaban? Te morías. Te morías de frío, te morías porque venía el tigre dientes de sable y te comía y no tenías la protección de la familia. Eso sigue estando activo. Eso sigue estando ahí. Pero la verdad es que estás a salvo. Es por eso que cuando sientas el miedo al rechazo, cuando sientas que ese miedo te envuelve, me encantaría que ahí puedas estar atenta e invitarte a decir una frase, como si fuera un mantra. Cuando sientas y percibas ese miedo que el cerebro detecta como amenaza y te empieza a proteger con palpitaciones, a cerrarte la garganta, porque esa es otra cosa. Cuando el cerebro siente amenaza, lo primero que te va a proteger es la vía respiratoria, porque es lo primero que si no tenés, te morís, ¿no? Entonces, lo primero que te va a proteger es eso. ¿Cómo la protege? Cerrando, no dejándote, no haciendo que dejes de respirar, pero sí en esos, en esas sensaciones en donde me dicen, yo hablo al público y siento un nudo en la garganta, siento el catarro, siento que me quedo sin voz, ¿sí? Entonces todo ese mecanismo se activa porque viene de la mano de de la supervivencia, ¿no? Entonces ahí, cuando te encuentres ahí, quiero que te digas, estoy a salvo, estoy conmigo, nada ni nadie puede hacerme daño. Si realmente estás resonando con este podcast, si estás resonando con lo que te estoy trayendo y sentís que muchas veces sentís este miedo, decilo ahora aquí conmigo, en voz alta, juntas. Estoy a salvo, estoy conmigo, nada ni nadie puede hacerme daño. Fantástico. Ahí empiezo a acompañar, ¿sí? Me empiezo a acompañar a ir gestionando esta emoción. Y acá les quiero traer algo. La emoción, el miedo al rechazo, es un miedo. Como les decía al principio, es un miedo que dura 90 segundos. Después se transforma en estados de ánimos. Y aquí yo hice una lista, que la tengo aquí para ustedes, denme un segundo, que aquí está, mi papel, mis anotaciones. El miedo al rechazo puede generar una amplia gama de estados de ánimos, ¿sí? Las más importantes, cuando ya ese miedo, ya elijo tenerlo y empieza a ser un estado de ánimo, ¿sí? Ansiedad, o sea, la anticipación, la ansiedad es miedo al futuro, o sea, la anticipación de ser rechazado y preocupación constante,
¿no? Entonces lo que desencadena muchas veces es estados ansiosos. La inseguridad, dudas sobre uno mismo y falta de confianza. Baja autoestima, sentimientos de inferioridad y falta de valía. Vergüenza, mucho, ¿eh? Sensación de deshonra, humillación, esto de hacer el ridículo es sentir vergüenza. La tristeza, sentimientos de desolación y desánimo, la ira, ¿sí? Que es esa frustración y enojo hacia uno mismo o hacia los demás, proyectada hacia los demás. Entonces, fíjense, este miedo dura 90 segundos. Lo que viene después de esos 90 segundos son estados de ánimo, son elecciones de ustedes. Ustedes eligen sentirse ansiosos, ustedes eligen sentir la inseguridad, baja autoestima, la vergüenza, la tristeza. Entonces, importante esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces se nos mezcla todo, pero en sí todo parte de una emoción que después desencadena una elección. Por ejemplo, cuando nos dicen, esto duele, ¿no? Siento dolor, pero el sufrimiento va a ser una elección. Esto duele 90 segundos, un minuto, ponele. Lo otro es una elección, ¿no? Esta frase es muy conocida. Esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? El miedo al rechazo es una emoción que dura 90 segundos. Lo que viene después, que es esta lista que les leí, es una elección, ¿sí? Es un estado de ánimo, es perpetuar la emoción. Por lo tanto, la emoción que viene ahí empieza a carecer del real sentido del que está ahí, que es movernos, ¿sí? Sino que queda ahí, se encapsula y se transforma en estados de ánimo. Y es ahí en donde tenemos que estar atentos y conscientes. Por eso, primer clave que les dije, este mantra de decir estoy a salvo, estoy conmigo, nada ni nadie puede hacerme daño. Fundamental para resituarnos en el aquí y en el ahora. Bien, entendiendo que esto viene de un mecanismo de protección de mi cerebro. Mi cerebro quiere mantenerme con vida, porque yo siento que si abro la boca muchas veces, puede ser que me desplacen y eso implique morir. Bueno, realmente es interesante, es interesante. Lo segundo, el segundo punto que se esconde detrás del miedo al rechazo, son las lealtades familiares. Esto se activa cuando tomamos la actitud de elegir quedarnos callados, quedarnos calladas cuando sabemos, o mejor dicho, suponemos que lo que tenemos para decir puede afectar o incomodar a los demás. Esto en realidad habla de una lealtad y hoy te voy a acompañar a detectarla, ¿sí? Antes que nada, tenemos que comprender que nuestra capacidad de expresarnos muchas veces se ve influenciada por estas lealtades que seguimos asumiendo con la familia y que ni siquiera nos damos cuenta. Y el miedo al rechazo es una de ellas. Muchas veces, cuando elegimos no expresarnos por miedo a enfrentar el rechazo o la crítica, sucede porque en realidad inconscientemente te estás sintiendo que lo que tenés para decir en algún punto, escuchen esto, desafía al clan y te desvía de sus tradiciones y costumbres. Esto es importante. Muchas veces elijo no expresar lo que siento, lo que quiero, por miedo a enfrentar el rechazo o la crítica. Porque inconscientemente lo que tengo por decir en algún punto va a desafiar al clan. Y te desvía, digamos, eso que yo hoy quiero ser, quien estoy dispuesto a ser y hacer, muchas veces va a desviarte de las tradiciones y costumbres que te impusieron. Y recordemos que detrás de alguien que teme a ser rechazado se esconde una persona que tiene un grandísimo temor a ser excluido y a quedar solo. Esto ya lo hablamos anteriormente. Pero aquí yo quiero que ustedes detecten que muchas veces lo que elegimos callar
y que decimos tengo miedo que no me aprueben, en esa desaprobación hay algo más profundo, que es no me animo a desafiar al clan. No me animo a desviarme de esa zona de confort, como le dicen, ¿no? Que en este caso serían las tradiciones y costumbres familiares. ¿Bien? Entonces aquí estaría fantástico que te puedas detener y hacer 2 preguntas que te pueden ayudar a comenzar a detectarlas e ir viendo de dónde viene. ¿Sí? Así que inspiro, exhalo, integro. Me tomo estos 2 segundos para un poco integrar toda esta información, ¿no? Y las preguntas claves es: ¿quién te invalidó cuando eras una niña? Y ojo acá, porque aquí la invalidación no está solo en alguien que no te miró o no estuvo o estuvo ausente. Muchas veces la invalidación se esconde detrás de padres que están muy presentes. Detrás de un padre o de una madre que te sobreprotegió. Detrás de eso, de esa actitud de amor total, porque aquí no estamos diciendo que eso es malo. No, es una... A ver, simplemente es, no lo vamos a juzgar. ¿Sí? Todo es perfecto y desde el amor. Pero detrás la conversación que hay detrás de un padre con una acción de sobreprotección, ¿sí? Hay una conversación de invalidación solapada e inconsciente y es: yo te ayudo porque vos solita no podés. Mejor te ayudo porque sola no vas a poder. Hoy son muchas veces esas mujeres o esos hombres que piden validación constantemente por todo lo que hacen. Y no significa que hayan tenido un padre o una madre ausente, sobre todo en la figura del padre. No significa que lo hayan tenido ausente. Muchas veces están súper presentes y aquí estamos viendo la polaridad. Son caras de una misma moneda, es más de lo mismo. El padre ausente que no te ve y por lo tanto vos te sentís que no te valida, como el padre muy presente que te sobreprotege, pero la conversación inconsciente que hay solapada detrás de esas acciones es: yo te ayudo porque vos solita no podés. ¿O dónde vas a estar mejor que acá? Bien, por eso les digo, esto los va a poder incomodar, pero estaría bueno que ustedes puedan sentarse y reflexionar con esto y poder escribir estas preguntas si ustedes quieren como profundizar de dónde puede estar viniendo ese miedo al rechazo, para que no se transforme en un estado de ánimo, para que no te haga sentir ansiosa, desanimada, con vergüenza, triste, con baja autoestima, sino decir: che, bueno, esto viene de acá. Y me empiezo a parar desde otro lugar. La otra pregunta es: ¿quién no te escuchó? ¿Sí? Entonces, 2 preguntas. ¿Quién te invalidó cuando eras niña? ¿Quién no te escuchó? Estas 2 preguntas nos van a acompañar a detectar cómo muchas veces nos movemos y elegimos expresar o dejar de hacerlo para seguir perteneciendo, para sobrevivir y seguir de alguna manera al lado de mamá y de papá. Pero ¿sabes qué? Ya sos una adulta madura de Dios. Ya sos hija de la vida. Y más allá de que el miedo puede seguir estando, es importantísimo que sepamos desde qué lugar lo estamos creando para tener la soberanía de gestionarlo. Importantísimo. Espero que les haya gustado el podcast de hoy, que puedan indagar, se puedan interpelar frente a estas 2 preguntas y también cuando aparece el miedo, ¿no? Ese miedo a ser rechazados, a morir, ¿no? Puedan decirse: estoy a salvo, estoy conmigo,
nada ni nadie puede hacerme daño. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés compartirlo con más almas que estén decididas a hacer de su voz un puente hacia su versión más exitosa y auténtica. Y no te olvides que podés contactar conmigo a través de mi Instagram Soy Dalila Roquia y dejarme tus comentarios y encontrar mucho más contenido. Nos vemos pronto. Y recordá, no estás a un paso de lograr lo que deseas. Estás a una conversación de distancia de comenzar a hacerlo realidad.